Al tercero de nuestros programas sobre la historia del cine en el Perú. El día de hoy vamos a hablar de las películas hechas durante este siglo en nuestro país. No vamos a hablar de leyes ni de distribuidores, sino de películas. Y son un montón. Así que comenzamos. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. En el programa anterior hablamos de la filmografía de Francisco Lombardi, pero a decir verdad, del cine de Lombardi podríamos hacer varios programas. En 1985, La ciudad y los perros marcó un antes y un después en su carrera. Por ella, recibió su primer gran premio en el Festival de Cine de San Sebastián, Concha de Plata a Mejor Director. 6 puntos o ángulo recto son libres de elegir. ¡Ángulo recto, mi teniente! No me mire, cadete. ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? La vi de niño, fue como... ¡Bloom! La sentí tan cercana, sentí que no era como las otras películas, la sentí tan real, tan visceral. Esa fue la primera vez que vi al jaguar. Fue el único que se enfrentó a los cadetes de quinto y no se dejó bautizar. Nadie podía salvarse de ser bautizado al ingresar al colegio, pero con él no pudieron. Luego de La ciudad y los perros vino La boca del lobo, premio especial del jurado en San Sebastián en 1988. Luego vendría, en 1990, Caídos del cielo, con varios premios también, entre ellos un premio Goya en España. No por nada, Francisco Lombardi es un clásico de nuestro cine. Pero aparte de estas películas, que quizás son las más conocidas de Lombardi, junto a Pantaleón y las visitadoras, por supuesto, este gran cineasta tiene películas interesantísimas. Por ejemplo, Sin compasión, del año 1994, que ganó premio a Mejor Dirección en el Festival de La Habana y también en el Festival de Trieste, en Italia. También en La Habana ganó premio a Mejor Actor por esta película nuestro queridísimo Diego Berti. ¿Qué tienes? ¿Estás drogado o qué? Toma tu recibo y dame la plata. ¿Has venido a tomarme el pelo? Muy bien. Te doy 3 segundos para que me pagues y te largues. Si no, te la ves conmigo. 1. A decir de muchos, una de las mejores películas de Lombardi es Bajo la piel, estrenada en 1996, y también Concha de Plata, premio al Mejor Director en el Festival de San Sebastián. El que la estaba afanando era el pobre de Gino Leiva. Y ahora le vino bien ese muertito, capitán. Repite eso y te arranco la lengua. Pero hay un momento muy importante en la película en el cual él se confrontan dos estilos de actuación, ¿no? El de Diego Berti y el de José Luis Ruiz, ¿no? La contención de José Luis Ruiz y un poco ese lado
expresión muy marcada corporal de Diego Berti, ¿no? Te has temblado de la Marina. Oye, no seas imbécil. ¿Cómo te vas a temblar de esa chuchumeca? Ni tú ni yo sabemos cuántos metros se habrá metido en la boca. En 1998, Francisco Lombardi estrenó No se lo digas a nadie, basada en la novela de Jaime Bailey. En ella apareció un joven Giovanni Sixia, quien desde entonces no ha dejado de actuar sostenidamente en la pantalla grande. Y es probablemente uno de los actores más prolíficos en la historia del cine peruano. Yo empecé en el teatro, pero a mí el teatro me dejaba siempre un sinsabor, que el teatro es irrepetible, pasa una sola vez y esa función es irrepetible, así tú la grabes en video, desapareció, se esfumó en el aire. Eso es lo mágico del teatro, pero a mí eso no me dejaba conforme, porque siempre sentí que debía trascender el trabajo, que debía permanecer, y el cine te da esa oportunidad. El cine ensaya duramente, se crea, se filma y permanece. Es un documento que permanece a través de los años. Por eso pues podemos hoy en día ver el cine de Lombardi, ¿no? Si Lombardi hubiese hecho teatro, pues yo tendría que contarle a mis hijos sobre el teatro de Lombardi, pero por suerte yo puedo ponerles una película de Lombardi y ver cómo era nuestro cine y nuestra idiosincrasia en esa época. Mi viejo se va a poner contento. Él siempre decía que yo era demasiado bestia para estudiar una profesión. Lo que me jode es que ahora voy a tener que ponerme a trabajar en la fábrica y me va a marcar al milímetro. Por lo menos no te vas a morir de hambre. Yo me he peleado con mis viejos y ahora con esto de la expulsión no me van a dar ni un cobre. De lo que se trata es de imaginar, sin llegar a mentir ni inventar. Ponerte en la situación con los datos que tienes. Y ahí le das vida, color. Fíjate. Emma Cáceres empujó a su marido y con un cuchillo vasto y filudo se lanzó contra el adúltero miembro viril. En el año 2000, Lombardi estrenó una película más, Tinta Roja. En esa ocasión, Gianfranco Obrero recibió el premio al mejor actor en varios festivales, entre ellos la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián, por su interpretación del mítico periodista Saúl Faúndez. Emma Cáceres no se sorprendió de verlo desnudo, pero no estaba preparada para sentir el embriagador aroma a sexo que salió a recibirla. Un trabajo muy importante y en un tiempo en el que se hacían películas con mejores presupuestos y con más tiempo que ahora. Esta película se filmó en 8 semanas. Por eso es una película que si la ves está tan cuidada y tan bien trabajada. Señores cajeros, por favor, aléjense de sus ventanillas. Esto es un asalto. Estoy buscando a Django. Yo digo que mi primer hijo cinematográfico es Django, Sangre de mi sangre, pero fue todo terquedad mía. Fui donde el productor original, Gustavo Sánchez, y le dije, ¿qué hace falta para que de una vez hagamos la segunda parte? Me dijo, un guión. Ok, me puse a escribir el guión con Yacine Bamonde y 1 año y medio después le dije, acá está el guión, ¿ahora qué hace falta? Bueno, financiamiento, vamos a buscar la plata. Y me convertí en productor, así, productor ejecutivo de Django, Sangre de mi sangre, y la historia pues tenía que cerrarse con una tercera entrega y pues, ahí tenemos una trilogía, la primera trilogía de acción del cine peruano. 15 años en la cana y no quieres salir a vacilar con tu hijo. Robo, marcaje, secuestro. ¿Por qué no podemos resucitar los viejos tiempos? Una época violenta e intolerante. ¡Nadie sale de sus celdas! En el año
2001 se estrenó la película El bien esquivo, del director Augusto Tamayo San Román. Es una película histórica, de época, ambientada en el Perú colonial. Augusto Tamayo es un hombre de cine con una larguísima trayectoria. En el año 1976 hizo la dirección de arte de la película Muerte al amanecer, dirigida por Francisco Lombardi. En 1978 dirigió uno de los episodios de Cuentos Inmorales, como vimos en el programa pasado. Y como vimos en el programa pasado también, él coescribió junto a Lombardi Muerte de un magnate. Hizo la edición de Maruja en el infierno y de La ciudad y los perros. Y en el año 1987 dirigió un exitazo de taquilla, La fuga del chacal. Moriré. En el 2001 dirigió El bien esquivo. Y a partir de entonces se dedicó a su verdadera pasión, que es dirigir películas históricas como Una sombra al frente o, de modo más reciente, Rosa Mística, película libremente inspirada en la vida de Santa Rosa y protagonizada por Fiorella Penalo. Además, en el año 2014, Augusto Tamayo produjo Rock and Roll 68, ópera prima de un joven cineasta, Gonzalo Benavente. Olvídate de tus visiones. No puedo. Sí puedes, Rosa, si se te ordena. No te sientes sujeta a órdenes. ¿Cómo no estaría sujeta? Soy sierva del Señor y de los padres. Soy un absoluto convencido, fanático y ejecutor, bueno o malo, no sé, del cine histórico. Yo tengo pasión por la historia del Perú, entonces creo que el cine es un medio en donde puede quedar plasmada una mirada sobre los acontecimientos históricos, así como quedan plasmadas en libros históricos, debieran quedar plasmadas en audiovisuales. Pero la decisión ya está tomada y ellos la conocen muy bien. El desafío que alzó a la gloria a todos los que creyeron en la patria. Además de Tamayo, hemos tenido directores que han trabajado el cine histórico. En el pasado, Federico García, con su famosa Tupac Amaru, entre otras. Y recientemente, Juan Carlos Oganes, con Gloria del Pacífico, una película sobre la guerra con Chile. Dígale a su general Baquedano que Arica no se rinde y pelearemos hasta quemar el último cartucho. Regresamos con el cine de Josué Méndez y Claudia Llosa. A fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, comenzó a producirse un fenómeno que cambiaría drásticamente la forma de hacer cine. Y me refiero a la irrupción de lo digital. Se pasó del film, es decir, de la película, de algo físico, al formato digital, a la imagen digital. Y esto facilitó mucho lo que antes era un proceso largo, complicado y muy caro. Es decir, ahora se podía hacer cine de forma más fácil, más barata y más rápida. En los últimos años del siglo XX podía haber 3, 4 películas al año peruanas, ¿no? Incluso había años en que no había ninguna, ¿no? Un buen año eran 4 películas, así. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años, ya en la era digital? Hemos visto más de 40 películas al año, 40 largometrajes al año, ¿no? De los cuales, por supuesto, no todos llegan a la sala del cine. 83 Guatamanta, hasta 2000 Guatacama, 40,000 Unaguaño, Manapipa,
La primera experiencia de cine comercial en el Perú, grabado en formato digital, fue la película Bala Perdida, dirigida por Aldo Salvini, estrenada en el año 2001. Como hemos visto, con la Ley de Cine de 1972 apareció toda una generación de cineastas, los del grupo Chasqui, Lombardi, Huayhuaca, Tamayo. Bueno, pues con la irrupción de lo digital también apareció una gran generación de jóvenes dedicados al cine que hicieron películas que tuvieron mucho éxito de crítica y que triunfaron en festivales aquí y en el extranjero. Por ejemplo, en el año 2004, Días de Santiago, protagonizada por Pietro Civile y dirigida por un joven Josué Méndez que entonces tenía solo 28 años. Pucha, si yo hubiera tenido las oportunidades que ustedes tienen ahora. Tú tienes lo más importante, ¿te vas a poner así por una tontería? Uno espera hacer una película, pues no pasar vergüenzas, que la película por ahí le hable a alguien. Si alguna persona la ve y siente algo, pues eso ya es como, ya está, ¿no? Ya hice mi trabajo, porque eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Comunicar estas emociones. Después todo lo que venga es un regalo, ¿no? Tranquilo, compadre, tranquilo. Aquí, ya está. Déjala, muchacha, ya puedes irte, déjala. Ándate, por favor, Santiago. Mi primera película como productora. Se estrenó en el Festival de Rotterdam en el año 2004 y ahí empezó como todo este viaje que hizo la película, que fue por todo el mundo, que ganó muchos premios, ganó como 35 premios a nivel internacional, o sea, como que fue algo que nadie se esperaba. Quería saber qué facilidades de ingreso hay, señorita. Creo que hay becas, cosas así, ¿no? No, joven. Aquí no es así. Los ingresos libres solamente los dan en provincia, pero acá en Lima no. La película trata sobre la llegada a Lima de un excombatiente de la Marina de Guerra que había luchado contra el terrorismo y participado en el conflicto del Cenepa. Si yo me fui de la Marina es para estar bien con mi conciencia. Porque así como yo no puedo dormir, yo sé que tú tampoco puedes dormir. Que llega a Lima y que descubre que Lima pues no es un terreno tan riesgoso y tan difícil de transitar como aquello que él estuvo, ¿no es cierto? O sea, en el Cenepa o en los Andes combatiendo contra Sendero. Y claro, y es un lugar que no le ofrece oportunidades, ¿no? Es un lugar que no lo considera un héroe de la patria, como él espera ser, ¿no? Subes al carro y también tienes que estar atento. Ves a todos y los distingues. ¿Qué estarán pensando hacer? ¿A dónde pensarán ir? Civile fue el protagonista de la película y redondeó una gran actuación por la que se hizo conocido y recibió premios y reconocimientos. Tranquilo, compadre, tranquilo. Son esas actuaciones que, digo, uno como director básicamente las disfruta, porque el talento del actor es lo que hace que el personaje cobre vida y uno solo trata de dejar tranquilo al actor, de alguna manera incentivarlo, darle lo que necesite y salirse del camino para que brille. En el año 2008, Josué Méndez estrenó su segunda película, Dioses, un fresco sobre la clase alta limeña. ¿Te acuerdas de Lisa? ¿La nueva empleada? En el año 2006 se estrenó a nivel nacional la primera película de Claudia Llosa, Madeinusa. Madeinusa también era el nombre de la protagonista de esta película, encarnada por una excelente Magali Solier. De hecho, fue la primera película que hizo Magali Solier. Podríamos decir que hoy por hoy ella es la actriz peruana con mayor proyección en el cine internacional.
La idea de Made in USA era muy curiosa, pues utilizaba elementos del realismo mágico de la literatura latinoamericana para colocarlos en una historia que se desarrollaba en los Andes del Perú. Es tiempo santo. Él ya no nos ve. Nada, creo que para todos los que estuvimos ahí fue increíble, ¿no? Poder plasmar lo que Claudia había pensado, ¿no? Made in USA recibió varios premios en festivales internacionales, como el de Sundance, Rotterdam, Cartagena y Mar del Plata, entre otros. Esta película le aportó al cine peruano dos figuras que llegarían para quedarse: su directora, Claudia Llosa, y su protagonista, Magali Solier. Y en el año 2009, Claudia Llosa estrenó la película que más lejos ha llegado internacionalmente. Me refiero a La Teta Asustada. La Teta Asustada ganó en el año 2009 el Oso de Oro a Mejor Película en el prestigioso Festival de Cine de Berlín. Y al año siguiente, en el 2010, fue candidata a Mejor Película Extranjera, nada menos que en los Oscar. Y su madre le transmitió el miedo por la leche. Tu mamá está muerta. Muerta está. Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba. La Teta Asustada. Takisun, takisun, sumakak takisun, nanay ninchirta pakasun, hunkanay pak mamaye, takikapuay mamaye. Gracias. También en el año 2009 apareció una película de las llamadas películas de autor que no tuvo un gran impacto comercial, pero que, a nuestro humilde entender, es una de las grandes películas peruanas del siglo XXI. Paraíso, de Héctor Gálvez. ¿Por qué tu barrio, pues? ¿Y acaso tu barrio te va a dar de comer? Nosotros debemos trabajar, estudiar para ser profesionales, para poder salir de acá. Oye, ¿el Pato sabes qué tipo de chamba es la que te ha conseguido? No sé. Solo sé que es un restaurante, nada más. Que tuviera su premiere en Venecia, ¿no? Un festival tan histórico, ¿no? Tan importante, pues como muy gratificante, y las cosas que se comentaron y que salieron después, críticas, comentarios, me dejó muy contento, ¿no? Siento que sintonizó muy bien. ¿Tú eres el hombre araña? Sí. ¿Por qué? ¿Tú me podrías enseñar a subir el trapecio? Porque creo que es la película tal vez que encarna, junto con La Teta Asustada, ¿no? Que encarna mejor el retrato de lo que es la posmemoria, ¿no? Es decir, el retrato de esa generación que no vivió el conflicto armado, que no vivió la violencia de modo directo, que no la tiene en el recuerdo, que no la tiene en la memoria, pero que la ha recibido por relatos, por narrativas, ¿no es cierto?, de sus padres, de sus estudios, de sus amigos, ¿no? Otro correo más que te acuerdes. ¿Qué otro más? Claro, tengo que enviárselo a 20 personas más. ¿Y qué pasa si no los envías? Aquí dice que si no lo envías, te puede caer una maldición y una desgracia. Paraíso es la historia de un grupo de jovencitos desplazados por la violencia terrorista en Ayacucho que viven en un pueblo joven de Huachipa, llamado Paraíso. Y sentía que quizás estas chicas y estos chicos, por más que no sean actores, le iban a dar una especie de verdad, ¿no? a la historia, que era lo que estaba buscando. Esta incertidumbre de qué hacer en su entorno después que acabaran la época escolar, y el mismo entorno, ¿no? Este barrio al lado de una huaca pre-inca, eso me atraía muchísimo, ¿no? Es como, ¿no?, un lugar, un arenal. Entonces ahí me fueron surgiendo las imágenes. En el año 2010, una pareja de jóvenes directores, los hermanos Vega, Daniel y Diego, estrenaron la primera de sus
Hasta ahora, 3 películas. Octubre. ¿Y ese bebé? No es mía. La encontré en la calle. Le salvé la vida. Puedo quedarme el tiempo que quieras, no hay problema. No creo que te necesite más de una semana. Los hermanos Vega se insertan muy bien a ciertas tendencias del cine contemporáneo, ¿no? Del cine mundial, ¿no? Hay un cineasta finlandés llamado Aki Kaurismäki, ¿no? Que trabaja muy bien ese lado impávido, ¿no? De impavidez, ¿no? Pueden pasar cosas, a veces hasta cómicas, pueden pasar cosas absurdas, ¿no? Pero los personajes siempre mantienen una especie de serenidad o de seriedad que justamente en el contraste nos llama la atención, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con la película Los Vega, ¿no? Con estos personajes, la película Los Vega, sobre todo en Octubre y en El Mudo, ¿no? ¿Estás seguro que es un complot? En el año 2013, Los Vega estrenaron El Mudo y en el 2019, La Bronca. Relaxes me. La semana pasada nomás reventó una bomba casi que al frente. Qué suerte que estás allá. Este país es un desastre. Acá nadie sabe lo que está pasando en Perú. La gente está en otra. The family has to be all together. The image is important. Está ambientada a inicio de los años 90 en Canadá. Está filmada en Canadá, además. Pero es la situación de peruano que ha migrado a Canadá en la de la violencia en los años 80 y recibe la visita familiar, ¿no? Y esa visita del familiar comienza a alterar un poco todo el entorno, ¿no? Yo confío en ti, eres todo un hombre. But you gotta work on your attitude. Volvemos enseguida con el Evangelio de la Carne y Asumare. Héroe. Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Cuando nazca el bebé, yo me voy a morir. Siguiendo con las interesantes películas aparecidas por estos tiempos y que se pasearon por festivales alrededor del mundo, podemos mencionar Las malas intenciones de Rosario García Montero, estrenada en el año 2011 y que ausculta el mundo interior de una niña de clase acomodada en la década de 1980. Y en el año 2012 se estrenó El Limpiador, de Adrián Saba, ambientada en una Lima azotada por un terrible virus que acaba con los infectados en corto tiempo. El Limpiador, encarnado por Víctor Prada, se dedica a desinfectar los lugares donde mueren las personas. ¿Qué pasa? ¿No crees que duela? Pero no te preocupes. Tú no te vas a morir. El año 2013 fue un año muy prolífico para nuestro cine. Se estrenaron varias películas, entre ellas El Evangelio de la Carne, dirigida por Eduardo Mendoza. Una película intensa, desgarradora, que tuvo mucho éxito. Eran 3 historias que se entrecruzaban, ensambladas de muy buen modo. Un gran trabajo realmente. ¿Qué dicen los médicos de Julita? Toma tantas pepas que ya no sabemos cuál hizo bien, cuál hizo mal. Deberías botar esta chatarra y buscar un trabajo de verdad. ¿Qué estás esperando? ¿Que maten a tu hermano y lo saquen en un cajón? Entonces, lograr ese equilibrio y encajar fue bravo. Me acuerdo que hice fichas, eran 160, era una locura, y las puse en el piso. Y por unos 2-3 meses empecé a rearmar el guión en el piso con fichas, como un rompecabezas, ¿no? Hasta que ya empezó a cuajar.
Yo cuando fui al estreno de la película, abracé a Eduardo y le dije, ¿qué película tan horrible has hecho? Qué fea película, pero qué maravillosa, qué espectacular trabajo, porque la película, el mensaje de la película es devastador, nadie se salva en esa película, Dios no existe y la fe tampoco, es desgarradora la película. La escena final de la película, donde las historias convergen, se grabó en medio de la procesión del Señor de los Milagros. Todo ese tiempo yo he estado cargando a Jimena Lindo prácticamente en un acto de devoción al cine, porque fue un sacrificio enorme hacer esa escena. La gente le gritaba a Giovanni, se va a salvar, ten fe, no lo reconocían, estaba con barba, estaba más gordo, Jimena estaba toda tapada, nadie lo reconoció. Entonces pensaban que era un hombre que llevaba a su mujer agonizando al tal. Eduardo Mendoza empezó su carrera en el año 2001 con un mediometraje llamado TQ 1992. Desde entonces se ha convertido en uno de los cineastas que han participado sostenidamente en muchos proyectos cinematográficos. La hora final, Bolero de noche, Contigo Perú, Doblemente embarazada. ¿No puedes dejar de hacer eso? ¿Qué dejarla? No, eso de dibujarme eso. Es una mezcla entre alegría, sorpresa, ¿no? Por un lado, te pones a pensar y claro, como te decía, ¿no? Yo en esa época, cuando terminé el colegio y entré a la universidad, hacer una película ya era como algo, ¿no? Era como ir a la luna realmente. Ya va a empezar el colegio. Y si no te tomas la foto, no vas a ir. ¿Y el colegio? Estoy de vacaciones. ¿Verdad? Pero mañana me toman la foto para... Ya. ¿Y si mejor te disfrazas de militar? Yo voy de cantante con el pelo liso. ¿Me puedes alisar el pelo? Vamos a coser un traje así aquí, y así, y así. En el año 2013, la película Pelo Malo, producida por Sudaca Films, empresa dirigida por la venezolana Mariana Rondón y la peruana Marité Ugas, obtuvo la Concha de Oro a Mejor Película en el Festival de Cine de San Sebastián. Y también en el año 2013 se produjo un fenómeno que marcaría un antes y un después en la historia del cine peruano. Ese año se estrenó la película Asumare, protagonizada por el impresionante Carlos Alcántara, que obtuvo la cifra estratosférica de 3 millones de espectadores. Es la revolucionaria, la Master, Duster, Buster 2. El Papa aprendió 11 idiomas. Si usted me compra ahorita una, yo le regalo una batería para los apagones. ¿Va a llevar? Okay. Cuando yo hago mi show, yo me doy cuenta que había mucha identificación, que la gente se reía incluso de cosas, de forma de criar a los hijos, de la mamá presente, del chancletazo, del colegio nacional, del barrio, de los juegos en la calle, de la infancia, de los prejuicios de un chico que quería ser o aparentar ser otro chico, de querer ir a un barrio más parado, como decíamos nosotros. Entonces creo que estoy diciendo por qué creo que funcionó esa película, porque traía todo. La identificación de épocas, la identificación de modas, de cortes de pelo, de vestuario. La gente decía, ¡ay, esa casaca igualita a la mía! Hicimos un estudio de mercado antes de lanzar la película y qué quería la gente y de quién quería que habláramos. Entonces todo eso entró en un cernidor y salió Asumare. Carlos Alcántara. Yes, sir. How are you? What a pleasure to see you.
You're on top of the world. How does it feel? I'm sorry, man. I can't repeat my order. I don't wait for the bulla. Se volvió un boom y nunca nos imaginamos meter 3 millones ni refregarle eso a nadie en la cara. Era como un poco para quienes se dedicaban a esto, decir eso no es cine, ese es un bodrio, eso es una porquería, la gente está loca, ¿qué les pasa? ¿Por qué van al cine? Y en realidad era una fiebre, como cuando nos hemos cortado el pelo igual que John Travolta. Las 3 películas de Azumare estuvieron a cargo de Tondero Producciones. Creo que ni yo ni nadie lo esperaba. Se convertiría en ese momento luego al año siguiente, en el 2013, en la película más taquillera de la historia del cine peruano. Eso es algo que yo nunca me lo esperé. A pesar del éxito alcanzado, la película recibió críticas por un sector de la gente relacionada al cine. A mí me hicieron una reunión, la Asociación de Exhibidores, después de Azumare, y me invitaron a una comida para agradecer, y eso fue lo único que yo he recibido, digamos, y alguna otra invitación, pero no me han dado ningún premio, ningún trofeo, solamente la respuesta de los premios como los premios Luces. Yo estoy muy agradecido por eso, pero ¿me entiendes? Yo nunca he salido a decir yo soy porque no es así, porque es una suma de mucha gente, ¿no? Es la primera oportunidad que tengo de hablar de esto en muchos años. ¡Tu hijo está naciendo! ¡Azumare! ¡Azumare! Respira, Florencia, tranquila. Ya estamos llegando. ¡Pero es la que está dando a luz a Emilia! Ya no habrá Azumare 4, pero lo que sí se viene es el spin-off con los amigos de Kachin. Me invitaban a cada rato, me decían, ¿por qué no haces la 4? No. ¿Y por qué no haces una película de los amigos? ¿Por qué no haces un spin-off de los amigos de Kachin en Azumare? Y yo dije lo primero, no. Y recién me he animado hace muy poco, hace unos 3 meses, ya han avanzado con el guión y me voy a embarcar a dirigir mi primera película. Es una continuidad con los amigos, ¿no? Yo no salgo en la película, probablemente aparezca por ahí en algún cameo, pero me voy a encargar de dirigir y aprovecho este programa para lanzar esta primicia del spin-off de Azumare. Regresamos con lo último del programa. Buenos días, señora. Good morning. Vengo a ofrecerle el método para aprender inglés. Vengo a ofrecerle la revolucionaria, la Master Duster Buster 2. El fenómeno Azumare, indudablemente, causó un tremendo impacto. La gente empezó a volcarse más al cine para ver películas peruanas. La empresa Tondero y algunas otras empezaron a producir mucho más. Y esto hizo pensar a muchos que se trataba de un boom. Estaba bella y me la llevé a pasear. Yo no estoy de acuerdo en que se haya convertido en un boom cinematográfico para nada. Yo creo que el boom cinematográfico depende de una evolución de la industria cinematográfica en el Perú, no porque una película puntualmente haya sido un éxito de taquilla, se haya podido cambiar absolutamente la industria como tal. Es más, no siento hasta el día de hoy que tengamos una industria cinematográfica. Lo que sí ha surgido es una beta, vamos a decir, de películas hechas con un criterio muy comercial, pensadas en el público, que se inicia el año 2013 con Azumare, trasladando al cine en su mayor parte fórmulas más bien televisivas, de teleteatro televisivo, pero que han funcionado en términos comerciales. Si el cine llamado comercial comenzó a producirse de manera más acelerada, lo mismo ocurrió con el cine independiente. Quizá por algo que ya hemos mencionado, el fenómeno digital. Son las películas que requieren para su existencia de apoyos. ¿Qué apoyos? Los que, por ejemplo, ofrece la nueva ley de cine peruana del año 95, premios para la producción. Muchas de las películas, de estas películas que llamamos independientes, que son las películas minoritarias, que son películas que saben que no van a ser un público que supere los 80.000 espectadores o 100.000 espectadores. Incluso algunas logran estas
estos topes sin haberlo previsto. Una película como el documental La Revolución y la Tierra de Gonzalo Benavente, por ejemplo, hizo más de 80.000 espectadores sin haberlo previsto. Y entró este gobierno que muy pronto se declaró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y con la personalidad fuerte de Velasco, ¿no? Y la irrupción del fenómeno digital trajo consigo otro fenómeno, el cine regional. Desde 1996 hasta hoy la producción fuera de Lima es simultánea. Comienzan los ayacuchanos ya en los 2001, uno en particular, Juliaca, se convierte en un centro de producción importante. Una película como El Huerfanito, de Flaviano Quispe, es una película que tiene mucho éxito, ¿no? Y que llega a tener inclusive exhibición comercial en Lima. Luego Junín es otra región que tiene una gran producción que se mantiene. Cajamarca, que tiene a Héctor Marreros como un director muy prolífico durante este siglo, ¿no? Y son las regiones donde se produce además películas fundamentalmente de géneros, ¿no? Películas de melodrama, de género fantástico, de terror, ¿no? Son estas, ¿no? Ayacucho, Puno, Junín y Cajamarca. Y es una producción comercial, ¿no? Dirigida a un público amplio. Para hablar del cine regional necesitaríamos de un programa completo. Ojalá que podamos hacerlo en el futuro. Son muchísimas películas de diversos géneros. Solamente como muestra podemos hablar de cineastas como Melitón Eusebio, el gran Palito Ortega, Dorian Fernández Morris, director de Cementerio General, la película de terror más taquillera en la historia del cine nacional. Y también hay otros nombres que han paseado sus películas y su talento no solamente por el Festival de Cine de Lima, sino también en festivales extranjeros, como Henry Vallejos, Óscar Catacora y Salomón Pérez. Eres un terrorista, yo soy un militar. Tú destruyes la patria, yo la protejo. En el Perú se han producido más de 600 largometrajes en general en este siglo, medios y largometrajes. De ellos, 270 son películas regionales, es decir, el 40% de la producción nacional de medios y largometrajes es regional. Además, es un cine, como repito, muy variado, muy variado. Hay muchos géneros, ¿no? Se hace cine de géneros y se hace cine de autor, ¿no? Es un cine que está siendo cada vez más valorado. En los 3 últimos años, posiblemente las mejores películas peruanas han sido regionales, ¿no? Manco Cápac, de Henry Vallejo, Casos Complejos, de Omar Forero, Hueñaypacha, de Óscar Catacora, ¿no? En el año 2018 se estrenó Huiñaypacha, de Óscar Catacora, la primera película peruana hablada en idioma aymara. Y como tituló la BBC de Londres, una conmovedora cinta protagonizada por una anciana que nunca había visto un film. Es increíble, nos han quedado cortísimos estos 3 programas para hablar de toda la historia del cine en el Perú. No hemos hablado, por ejemplo, del Festival de Cine de Lima, que es importantísimo para el desarrollo de nuestro cine. Esperamos que pronto podamos hacer un programa sobre eso y también un programa sobre documentales de los que casi no hemos comentado en este programa. Ahí hablaríamos, por supuesto, del gran Javier Corcuera, de Ernesto Cabellos. No hemos hablado tampoco de otras películas de Tondero dirigidas por Bruno Ascenso, por ejemplo, o de Joana Lombardi, que ganó el Festival de Montreal con su película Casa Adentro, de la película Magallanes, dirigida por Salvador del Solar, de la película Canción sin Nombre, de Melina León, de Retablo, dirigida por Álvaro Delgado Aparicio. Por suerte, ambas se pueden ver en Netflix. Tampoco hemos hablado de las películas de Javier Fuentes León. En fin, imagino que las omisiones son grandes. Esperamos su comprensión y también esperamos la posibilidad de seguir desarrollando este tema que da para mucho. Hay mucho cine peruano y muy bueno, por cierto. Estas personas llevan buscando respuestas mucho tiempo. Para mí no hay diferencia entre cine de autor y cine comercial, no, para mí hay
la única diferencia entre buenas y malas películas. O sea, puede ser una mala película, entre comillas, de autor y una genial película comercial. O sea, para mí no hay... Esa es la única diferencia. Me hablas de Locos de Amor, me hablas del Evangelio y me alegra tener conciencia ahora que he hecho todo eso, ¿no? Porque es un regalo poder hacer tantas cosas distintas, ¿no? Tantos géneros distintos, tantos personajes distintos. Oiga, caballero. Yo hago el trabajo con mucha pasión, con mucho profesionalismo y así lo seguiremos haciendo. Y lo hacemos sobre todo para el público, para la gente que nos ha dado esa respuesta. Imagínate si no voy a pensar en el público. ¡Al piso! ¡Al piso! Lo que más me gusta en la vida es contar historias. He tenido mucha suerte de poder hacerlo en distintos medios, ¿no? De poder hacerlo en televisión, de poder hacerlo en teatro, por supuesto en cine. El cine es como un trabajo súper colectivo. Entonces, cada vez que hay un peruano en algún festival o hay un reconocimiento, yo siento que es como un reconocimiento para todos los que estamos empujando el carro hace años, ¿no? No hay un día que no escriba o intente escribir o revise algo o vea una película, o sea, tampoco las cosas son gratuitas, entonces un poco hay que darle y pelearla, sobre todo pues en un país donde a veces la cultura está un poquito ahí como que la última rueda del coche, ¿no? No nos ha alcanzado el tiempo para imaginar qué pasará con el cine con la irrupción del streaming y las plataformas digitales. Hemos llegado al final de este programa, al final de este apretado recuento de la historia de nuestro cine. En todo caso, creo que podemos sentirnos orgullosas y orgullosos de lo conseguido. Yo personalmente me siento feliz de haber sido y de ser parte de este movimiento también. Veamos cine peruano porque allí podremos vernos a nosotros también. Es ese cine el que cuenta nuestras historias. Nos vemos en la próxima.